¿Alguna vez te ha pasado lo siguiente? ¿Vieron algún tema hace 2, 3 meses? Lo revisaron, quedó bien entendido. Pasan algunos meses y tratas de recordar ese tema, por ejemplo, ves cómo se resuelven las divisiones. Lo dejas un tiempo porque estás revisando la trigonometría o algo así. Y después de un tiempo decidas ponerles un ejercicio y cuando se los pones, ningún alumno lo recuerda. Y es más, hasta te dicen, eso no lo vimos, maestro. Y ok, estoy exagerando. Yo sé que casi no pasa, pero también aquellas personas que ya terminaron, por ejemplo, aquí en México, educación básica, que es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y que al momento de tener que utilizar algún conocimiento que se supondría tuvieron que ver en esos grados de estudio, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, para calcular la altura de algo, resulta que no saben y te dicen, bueno, pues, o sea, sí recuerdo el nombre, pero no sé para qué sirve o nunca supe para qué lo íbamos a utilizar. Y es que es muy común que los alumnos digan eso. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, por lo menos desde la postura de Jorge Torres Santomé, en esta lectura, Sin muros en las aulas, el currículum integrado, nos dice que esto se debe a la fragmentación de las ciencias. Pero va más allá porque implica una postura nueva, o por lo menos nueva, de ver la educación. Y entonces vamos a revisar eso el día de hoy. En el texto de Sin muros en las aulas, el currículum integrado, pues nos plantea que existen diferentes posturas de esta nueva manera de abordar la educación y estas posturas te las voy a mencionar porque probablemente en algunos de los países que me ven son diferentes y entonces es importante saber que nos estamos refiriendo a lo mismo, que en este caso él lo maneja como currículum integrado, pero te los leo. Dice currículum interdisciplinar, globalizado, o sea, currículum globalizado, currículum transversal, currículum coherente, mundialista, centros de interés, método de proyectos, unidades didácticas, entre otras. Sin embargo, él lo sintetiza en estas tres posturas que tendrían que tener para hablar de un currículum integrado. Y te las leo también para que no quede duda. Y la primera es una necesidad de mayor interrelación entre las diferentes disciplinas o asignaturas. El número 2, la atención a las particularidades cognitivas y afectivas de niñas, niños que influyen en el proceso de aprendizaje. Y la número 3, las necesidades de contemplar la comunidad en la que se integra el centro. Es decir, checar que vamos a integrar las ciencias o las diferentes asignaturas, checar las necesidades particulares del niño y que hay una necesidad de juntar el contexto con lo que se aprende en la escuela. Cualquier postura que se vea en esas tres variantes, pues representa para Curjo el currículum integrado. Y esto porque, bueno, pues primero nos plantea que hay una fragmentación de las ciencias, que es como todos aprendimos. Y ojo, no quiere decir que esa postura estaba mal y ahora esta está bien, o que tenemos que desechar todo lo antiguo. Nos quiere decir que hay una nueva postura que apuesta a una visión más integral desde las ciencias y desde la educación. Desde las ciencias, él no lo explica mucho, pero es la postura de la complejidad, en donde hablamos de pensamiento sistémico, de teorías de sistemas, teorías del caos, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues nos quiere decir que antes se estudiaba la ciencia con posturas muy fragmentadas, como sabemos, medicina, luego después de medicina, por ejemplo, ortopedia, luego una alta especialidad en rodilla. Y, por ejemplo, si nos vamos a otro ámbito, psicología, psicología clínica para atender a cuestiones de divorcio, etcétera, etcétera. Y entonces esta fragmentación de la ciencia, muy útil para algunas cosas, no es tan útil para dar cuenta de otras, pero tampoco para estudiar. Porque si bien sí fragmentamos todo lo que tenemos que ver y lo vemos de manera más sencilla, pues resulta que eso sencillo nos trae una serie de problemas. Muy bien, y entonces, ¿qué propone este autor? Bueno, nos propone este currículum integrado para atender y minimizar toda esta serie de problemas que te mencionaba. Y este currículum integrado, él los propone
12 aspectos en los que estamos obligados a trabajar si queremos trabajar bajo este currículum integrado. Te los voy a ir nombrando y te los voy a explicar de manera rápida para que los entiendas. El primero nos dice, incorpora una perspectiva más global. Es decir, que veamos los problemas desde diferentes ciencias. Si vamos a ver la contaminación del agua que está sucediendo en nuestro contexto porque pasa un riachuelo por la escuela, pues tendríamos que verla desde las ciencias naturales, cómo esa contaminación afecta al ambiente, pero también desde la geografía, por qué se da esa contaminación, por qué las empresas se establecen ahí, quizá desde una visión más política, por qué está pasando eso, qué legislaciones hay. Y yo sé que de repente en primaria se pudiera dificultar eso, pero ya en secundaria pudiéramos hacer aproximaciones. A lo mejor también pudiéramos integrar ahí ciertos conocimientos, por ejemplo, informarnos un poco más, hacer entrevistas desde las lenguas o carteles para compartir esta información. El número 2 nos dice, sacar a la luz cuestiones de poder implicadas en la construcción de la ciencia y la posibilidad de participación en dichos procesos. ¿Por qué hablamos de cuestiones de poder en las ciencias? Pensamos que las ciencias son puras y que no hay nada que intervenga en ellas. Pues pareciera que es cierto. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, de hace algunos años que hubo un evento muy grande que nos tuvimos que encerrar todos, en donde ciertas farmacéuticas que tenían el poder económico tuvieron el poder de que se les aprobaran ciertos fármacos que ahora dicen que no estaban bien regulados, que no estaban bien probados. Y esto ha pasado siempre, no solo aquí, en donde hay medicinas que salen a la venta pública y que después nos damos cuenta de que tenían una serie de afectaciones. Sin embargo, los investigadores que hicieron esa investigación para probar el uso de esa medicina, pues resulta que eran pagados por los mismos laboratorios que las venden. Y entonces ahí hay un sesgo. Y esto quizá es difícil de ver en la educación básica. Sin embargo, en el problema anterior que te decía, el simplemente hecho de cuestionarnos por qué el gobierno permite que esté esta empresa instalada y que nos afecte a la comunidad y al medio ambiente, estamos cuestionando el poder y estamos cuestionando y tenemos esta postura un poquito más crítica. Número 3, nos dice, dejar patente la participación de quienes construyen la ciencia y el conocimiento. Y ojo, aquí hace dos acepciones. Ciencia la construyen los científicos, sin embargo, en el salón podemos hacer acercamientos hacia la construcción de la ciencia. Pero el conocimiento lo construimos todos, porque hay conocimientos que no están validados por la ciencia, sin embargo existen. Y son conocimientos, por ejemplo, como la herbolaria, conocimientos que antes se tenían en los pueblos de cuando ves ciertas cosas en el cielo significa que va a llover, o que viene tal temporada, etcétera, etcétera. Ese tipo de conocimientos también estas posturas los arropa y les da cabida. No como conocimientos científicos, pero sí como conocimientos que existen y que no tenemos que dejar de lado. Número 4. Incorpora la perspectiva histórica, las controversias y variaciones que hasta el momento se dieron sobre algún fenómeno. Es decir, todo lo que estudiemos tendría que tener cierta perspectiva histórica. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que si estamos viendo, por ejemplo, esta misma empresa que te decía que nos está afectando el río, pues hay que ver por qué se instaló ahí. Y cuando nos metemos a la historia, pues resulta que un gobernante favoreció a su familia para que ellos pudieran poner esta empresa ahí. Y entonces eso nos da un entendimiento mayor de lo que está pasando. Y si te fijas, la historia pasa de ser una materia totalmente aburrida a una materia que le da sentido a los problemas que estamos teniendo en la actualidad. Número 5. Integra las experiencias prácticas en marcos cada vez más generales e integrados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo que estamos viendo en la escuela lo tenemos que integrar sí o sí en nuestra vida. Y entonces cuando hacemos esta posibilidad de irnos al contexto y revisarlo en el contexto, les permitimos o tendemos como un plano en donde los alumnos pueden hacer ese tránsito entre lo escolar y lo familiar, cultural o incluso comunitario. 6. Comprende que todas las cuestiones de objeto de estudio tienen cuestiones de justicia y equidad. Aquí es muy importante que si estamos hablando de contexto, si estamos hablando de rescatar la comunidad, tenemos que hablar de justicia y equidad siempre. Por lo tanto, estas visiones históricas, científicas, etcétera, etcétera, tienen que tender hacia la justicia y la equidad de todos. Por eso también estas posturas también críticas. ¿Por qué? Porque si está contaminando nuestra propia agua esa empresa, pues entonces eso no es justo y ni tampoco es en equidad. ¿Por qué? Porque entonces algunos tenemos que soportar la contaminación para que otros se vuelvan ricos. Y entonces ahí hay ciertas cuestiones que se tienen que reflexionar. 7. Partir de y valorar la experiencia y el conocimiento del propio alumnado. Es decir, no es de estas posturas en donde el alumno se considera como alguien que no sabe nada, o incluso la comunidad. Lo que te decía, rescatar estos conocimientos previos que se tienen, pero conocimientos en general sobre el contexto, ¿sí? 8.
promover la discusión acerca de diferentes alternativas para resolver problemáticas y conflictos, así como sus posibles consecuencias. Y esta creo que es una de las más importantes. Debemos de alejarnos de esta visión en donde solo una postura es la hegemónica y la que puede resolver los problemas y pasar hacia estas posturas en donde entre más abierto, entre más posibilidades revisemos, estamos en posibilidades de acercarnos más hacia la solución de las problemáticas. Y ojo, también ver las consecuencias de estas acciones o posibles soluciones. 9. Poner en acción juicios de evaluación y reflexión. Y esto no es nada más que la evaluación formativa de los aprendizajes, es decir, estar en constante revisión. 10. Aprender a comprometerse en la aceptación de responsabilidad en la toma de decisiones. Aprender de los errores. Y esto quiere decir que tenemos que hacer responsables a nuestros estudiantes. ¿Y cómo los vamos a hacer responsables? Dejándolos en libertad, pero también reflexionando acerca de estos errores que se están teniendo en esta libertad. Por ejemplo, no guiar todo el proceso para que ellos puedan tener esos errores y a partir de esos errores haya reflexiones para la mejora. 11. Potenciar la personalidad específica de cada estudiante, sus estilos y características personales. Creo que es algo que ya todos sabemos, sin embargo, en la educación a veces no lo aplicamos, y es que cada persona es totalmente diferente. Por lo tanto, si potenciamos las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes, tendremos un abanico de posibilidades, y en este abanico de posibilidades tenemos múltiples visiones desde las que podemos aprovechar, pero también aportar para la solución de problemas y conflictos. Y finalmente, el 12, emplear estrategias de enseñanza-aprendizaje más flexibles y participativas, que no sean tan rígidas las clases, que nos permitamos hacer estos cambios, etcétera, etcétera. Y la última, por aquí nos habla en un último espacio la importancia de trabajar en equipo, alejarnos de estas posturas individualistas e irnos más hacia el trabajo comunitario. Si te fijas, todas estas posturas y lo que nos plantea el autor no es tan fácil de llevar a cabo. Sin embargo, si trabajamos en equipo, los docentes, y buscamos nuevas maneras de enfrentarnos ante estas nuevas realidades que existen en el mundo, podemos encontrar mejores maneras de aproximarnos a esta enseñanza desde un currículum más integral. Recuerda, la educación es un viaje, no un destino. Por eso sigamos explorando, aprendiendo y creciendo juntos. Soy Prof. Javier H. Hasta luego.